Hola chicos, disculpen la tardanza. No estaba en casa. Ahora cuando se una la profesora ya inicia la clase. Dale, Lucía. Bien, bueno. Hola doctora, ahora sí, disculpe, justo estaba manejando, no pude Sí, venir antes. no, vos ya me habías avisado, Lucía. Lo que pasa es que han pasado dos claves distintas y dos ID distintos. Sí, lo que pasa es que habíamos Ahora empezado. con el que acabo de entrar es otro. Y la clave además es TG Comisión 7, que ya no es más. Sí, lo que pasa es que había Ese es el empezado. tema. Sí, habíamos empezado el cuatrimestre con una, ¿se acuerda? Y la otra vez habíamos tenido muchos problemas porque habían tardado en iniciarla por el tema de los BDLs. Entonces hablé con Brandon y me dio Sí, este nuevo código que fue el que usamos la clase pasada. Y me dijo que a partir de ahora bien. podíamos usar con este. Bueno, está bien. Entonces sería importante de repente, o sea, ya aclarar y establecer bien cuál es, por lo menos todas las clases, así nos hacemos lío, porque se Sí, nos ya ha cambié ido la. mucho tiempo. Sí, perdón, Sí. ya cambié la descripción del grupo, No, así no, que van a no. estar las No es nuevas. responsabilidad tuya, Lucía. O sea, vos me habías comentado. Lo que pasa es que, bueno, se hizo un lío bárbaro porque la verdad no sabíamos cuál era las claves para poder ingresar. Ese es el tema. Bueno, vamos a empezar, ya que estamos empezando medio como tarde, vamos a tratar de avanzar un poquito. Esta clase es una clase un poquito particular, porque en realidad el tema que les voy a dar muy rápidamente es un tema que está relacionado con el tema sobre todo de lo que es la controversia o las posiciones positivistas y naturalistas, que es el tema de la moral y de la ética. O sea, más que nada vamos a ver un par de conceptos básicos para que ustedes puedan acceder o entender más fácilmente esta discrepancia entre positivismo y un naturalismo, y específicamente entender a qué nos referimos con la tesis de metaética que sostienen todos los guías naturalistas. Simplemente lo que vamos a hacer es dar un par de una estructura básica para que ustedes puedan, bueno, luego llenando esa estructura poder entender. Pero antes de eso me habían dicho que era necesario de repente aclarar algunos temas que se vieron en el trabajo práctico, que según me comentó la doctora Valle, en general todos han presentado algún tipo de dificultad en unas preguntas que eran creo que las 6 y las 7, las que estaban referidas por un lado a lógica sin verdad, creo que era, y otra que estaba referida al tema del concepto de validez como fuerza obligatoria.
Esto es correcto, ¿no es cierto? Bien. Ustedes cuando el doctor Gambini dio sus clases, les dio algunas consideraciones básicas sobre la lógica, como para saber cómo avanzar un poquitito. Profesora Lucía, vos Mónica, estuviste ¿cómo en la anda? Buenas clase. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Profe, sí, Brian, buenas decime. noches. Y profe, estuvimos en la clase del profesor Gambini, pero él más que nada tocó tema fue como que de los operadores de ónticos. Bien, bien. No, está Él bien, eso es lo que quería saber. O sea que la estructura de la lógica la han visto los operadores ónticos también. No, para saber de repente cómo, porque en realidad las dos preguntas en las cuales ustedes tuvieron dificultades son dos preguntas que están relacionadas con el dilema de Jorgensen. ¿Qué es esto? O sea, vamos a verlo de manera muy, en realidad, muy esquemática y en lo posible tratar de que les quede claro qué es lo que se discute en esta situación y qué es lo que estamos tratando de analizar respecto a la relación entre las normas, la lógica y la verdad. Ustedes, cuando estuvimos viendo en la primera unidad, recuerdan que nosotros estuvimos viendo los usos y funciones del lenguaje, diferentes usos, pero también yo les comenté que íbamos a trabajar en todo lo que era teoría del derecho, principalmente con dos usos. Por un lado el uso descriptivo y por otro lado el uso directivo. El uso descriptivo, recuerdan que yo les había comentado que es aquel uso que lo que tiene como objetivo, como función, la de informar sobre algún sector de la realidad. Ese uso descriptivo, como lo que hace es informar sobre, por ejemplo, informar sobre que hoy tuvimos muchísimas dificultades para ingresar al Zoom de la clase porque teníamos algunas dudas respecto a cuáles eran las claves de acceso. Bueno, yo les estoy informando sobre algo que nos sucedió y si esto es correcto, si esta descripción se adecúa a lo que sucedió, indudablemente es verdadero entonces la descripción o la información que yo les di. Realmente hemos tenido algunas dificultades para poder ingresar hoy al Zoom para poder dar el contenido de la cátedra. También puede suceder que yo vengo y les digo, bueno, la verdad que no hemos tenido ningún problema, hemos entrado enseguida, nos conectamos sin inconveniente. Bueno, la descripción que yo estoy dando es falsa. La característica que tiene este uso descriptivo, que nos informa sobre la realidad, es que es susceptible de verdad o falsedad. Lo que es susceptible de verdad o falsedad es la proposición que constituye el significado de una oración de tipo descriptivo o informativo. Esa proposición, que es el significado de la descripción que nos está dando, es la que es susceptible de verdad o falsedad. Otro de los usos que vimos y que es relevante para lo que es nuestra materia es el uso directivo. El uso directivo lo que intenta es influir en la conducta de una persona. Y existen diferentes grados o intensidades de su uso directivo. Yo puedo tratar de influir en la conducta de alguien haciéndole una pregunta, y lo que intento es que me conteste, o con un ruego, con una súplica, o puedo hacerlo a través de una orden, de un mandato o de una prescripción. Obviamente, esta intensidad más fuerte de lo que es el uso directivo, que son las órdenes, las prescripciones, es uno de los usos centrales dentro de lo que es el mundo del derecho. Indudablemente las normas, para aquellos que tienen una concepción pragmática de las normas, son, en definitiva, prescripciones. Son un uso, o sea, nosotros, para los que tienen una concepción pragmática, como la que estuvimos analizando en las clases pasadas, la distinción entre una proposición y una norma se da en lo que es el uso que le demos.
Si estamos dándole un uso de tipo informativo, descriptivo, obviamente no estamos dentro de una norma. La norma la podemos encontrar o distinguir de otras oraciones de acuerdo al uso que le estemos dando, y ese uso, en ese caso, es un uso directivo, que lo que intenta es influir en la conducta de alguien, y no es ni verdadero ni falso, obviamente, porque si yo digo, por favor, andá y cerrá la ventana, no es ni verdad, o sea, no es ni verdadero ni falso, simplemente estoy dando una orden que puede ser justa o injusta, o puede ser esa orden que estoy dando inadecuada, pero no es susceptible de verdad o falsedad. Y es acá en donde tenemos el problema respecto a lo que es la lógica, lo que es la verdad y lo que es las normas. Sí, estamos de acuerdo en que las normas no son susceptibles de verdad o falsedad, estamos en una situación problemática respecto a determinar si es o no es factible poder elaborar una lógica de las normas. ¿Por qué? Porque la lógica, sobre todo tradicional, se apoya en valores de verdad o falsedad, se apoya en valores de tipo bivalentes. O sea, esta lógica, que comienza siendo una lógica alética, pues una lógica de la verdad, se mueve con oposiciones que se dan entre la verdad y la falsedad. Entonces, el problema que se plantea, y es lo que discute, o lo que lo plantea en forma de dilema Jorgensen, es si las normas no son susceptibles de verdad o falsedad, ¿es factible o no es factible poder aplicar la lógica a las normas? Y esto no es un tema menor. ¿Por qué no es un tema menor? Porque cuando nosotros vayamos a la última unidad, que es el razonamiento jurídico, a los jueces, cuando resuelven, se les exige que sus decisiones respeten las pautas lógicas y además que sean lógicamente correctas y que además se encuentren debidamente fundamentadas. Entonces, si nosotros vamos a observar que en definitiva el razonamiento judicial tiene una estructura que es una estructura deductiva, que es un silogismo judicial, en donde la conclusión y alguna de las premisas es una norma, si bien nosotros decimos, perfecto, no se puede aplicar una lógica a las normas porque no son susceptibles de verdad o falsedad, contraintuitivamente nos damos cuenta que algún tipo de relación entre el razonamiento judicial, las normas y la verdad existe. Entonces, ¿qué es lo que se plantea Jorgensen? Jorgensen se lo plantea en forma de dilema. Él lo que dice concretamente, que se haga un resumen, o bien la noción de consecuencia lógica y las conectivas lógicas se definen en términos de verdad, y en dicho caso no podría haber una lógica de normas, o es posible una lógica de normas, pero en este caso la norma iría más allá de lo que son los enunciados descriptivos. Tendríamos una lógica que iría más allá de la verdad. Entonces, el tema es cómo resuelven los distintos pensadores este dilema de Jorgensen. Y hay diferentes posiciones. Una de las posiciones, concretamente, lo que establece es que tendríamos una norma sin lógica. Y esta sería, más que nada, la posición de Kelsen, que tiene una posición escéptica respecto al tema de la aplicación de la lógica a las normas, a pesar que él, cuando hace la distinción entre sistemas estáticos y dinámicos, y cuando explica que, si bien los sistemas jurídicos, esto lo vamos a ver en la unidad de sistema, no se compliquen, simplemente se lo menciono, lo vamos a ver detalladamente. En los sistemas estáticos, la derivación se realiza a través del contenido.
O sea, un sistema estático es aquel sistema que tiene un par de enunciados básicos, del cual a través de leyes de inferencia nosotros vamos pudiendo derivar lógicamente otros enunciados, y los enunciados de los cuales partimos, más todas las derivaciones que podemos realizar de esos enunciados, forman parte de un mismo sistema. Los sistemas estáticos son sistemas que tienen un crecimiento finito, porque llega un momento en que se nos agota el contenido para seguir realizando derivaciones. Los sistemas estáticos tienen una derivación de tipo lógico, de deducibilidad. Kelsen reconoce que dentro de un sistema jurídico, si bien predomina la derivación dinámica, hay casos en los cuales también tenemos derivación de tipo estática. Él dice, los sistemas jurídicos son principalmente dinámicos, pero también hay una derivación estática. Y también él reconoce que existen relaciones lógicas entre las normas. Sobre todo cuando él compara las normas generales, dice que se puede comparar y se puede determinar y confrontar lógicamente a las normas de acuerdo a la mayor o menor generalidad que tengan y a la mayor o menor especificidad que tengan. Entonces, si bien Kelsen dice que no se puede aplicar la lógica a las normas, él, en muchas partes de su teoría y en determinadas, diríamos, elaboraciones teóricas, sí no logra fundamentar por qué la lógica no se aplica. En definitiva, sí tiene una aplicación. También aquellos que hablan de normas sin lógica, tratan de buscar otro valor que reemplace a la verdad. Valores de tipo también bivalente, como lo es el valor de verdad. Argos, por ejemplo, suplanta el valor de verdad con el valor de satisfacción. Y también, y esto está muy relacionado con el positivismo y la posición de Kelsen, Kelsen reemplaza la fuerza de la norma, la existencia de la norma, con lo que él denomina la validez. Kelsen dice que toda norma surge de una decisión humana, inclusive también la sentencia judicial es un acto de voluntad, pero que esa decisión humana o acto de voluntad se independiza una vez creada de la voluntad humana que la creó y mantiene su fuerza en lo que él llama la validez de la norma. Y ahí ustedes ven, porque una de las preguntas está relacionada con validez como fuerza obligatoria. Quédense tranquilos porque vamos a volver a ver el concepto de validez en sistema jurídico. Hay diferentes acepciones del concepto de validez. En esto es muy claro Nino cuando habla de sistema jurídico y cuando habla del concepto de validez. Y que dentro de esas distintas acepciones del concepto de validez tenemos acepciones que son de tipo descriptivo y acepciones que son de tipo normativo. Validez como fuerza obligatoria es una acepción de tipo normativo, porque lo que sostiene es que la norma tiene fuerza obligatoria porque se encuentra justificado su contenido y por ende se debe aplicar y se debe respetar. O sea, este concepto ordena la obediencia a la norma porque se encuentra justificado. Y es el concepto que sostienen los naturalistas.
Los naturalistas, como vamos a ver hoy, no mucho, estamos medio cortos con el tiempo, estoy mirando. Los naturalistas adoptan un concepto de validez de tipo normativo, pues ellos consideran que el derecho debe ser obedecido porque se encuentra fundamentado y apoyado en valores de moral y de justicia, objetivos, universalmente válidos y que pueden ser conocidos por el hombre. A esto se referían en la pregunta de validez como fuerza obligatoria. El otro concepto de validez como pertenencia es un concepto de tipo descriptivo. En este caso, son acepciones que adoptan los positivistas. Por ejemplo, Kelsen, después igual vamos a ver que hay muchas contradicciones en lo que es el concepto de validez en Kelsen, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero concretamente, dentro de las acepciones descriptivas está validez como existencia, que se aplica a las normas y a todo el sistema jurídico. Una norma y un sistema jurídico son válidos cuando existen. Validez como pertenencia también es un concepto descriptivo. Una norma es válida cuando pertenece a un determinado sistema jurídico. También es un concepto descriptivo, validez como eficacia. Una norma es válida cuando es empleada, cuando es aceptada, cuando es usada. Doctora, Sí, en el chat preguntan si puede volver a repetir lo que dijo del naturalismo. no, ya ahora voy a volver, quédense tranquilos. Ahora cuando vamos a ver un poquito el tema de ética, porque además, igual lo vamos a ver en el resumen. Más que nada, ahora estamos haciendo referencia un poco a las preguntas que tuvieron dificultad. Ya después vamos a avanzar. Hola, si usamos... Bien, bueno. Así que quédense tranquilos que vamos a volver sobre naturalismo más adelante, detenidamente, quédense tranquilos. Esto es más que nada para aclarar a qué se refería esta consigna, que era validez como fuerza obligatoria. Es una de las posiciones de los que hablan de normas sin lógica que tratan de reemplazar, diríamos, el valor de verdad que se utiliza en la lógica por algún otro valor que también sea bivalente, y entre ellos está validez como fuerza obligatoria. También hay otros autores, otra de las posibles respuestas al dilema de Jorgensen es que la lógica se aplica de manera indirecta a las normas. ¿Recuerdan cuando nosotros hicimos la distinción entre enunciado normativo, formulación normativa, norma y proposición normativa? ¿Recuerdan? La formulación normativa es el conjunto de símbolos de un determinado lenguaje en los cuales generalmente utilizamos algún operador deontótico como obligatorio, prohibido y permitido, y que regula una determinada conducta. Es la regla escrita, diríamos. La norma es el significado de ese, ¿cómo se llama? De esa formulación normativa, y la proposición normativa es aquel enunciado que describe una determinada norma. Entonces, aquellos que hablan de la aplicación indirecta de la lógica de las normas dicen que en realidad la lógica se aplica a las proposiciones que, como son descriptivas, porque describen normas, son susceptibles de verdad o falsedad, y de esa manera se aplican indirectamente a las normas. Y después tenemos la famosa pregunta que les hicieron, que es la lógica sin verdad. Y allí, los que dan otra respuesta al dilema Jorgensen, lo que afirman es que en realidad
hay una lógica sin verdad, hay una lógica que no utiliza valores de verdad. O sea que la lógica para esta posición va más allá de la verdad. O sea, no solamente se puede aplicar a los enunciados de tipo descriptivo, en donde obviamente para ellos sí utilizamos los valores de verdad o falsedad, sino que además tenemos una lógica que no utiliza los valores de verdad o falsedad y que se aplica a las normas. Carlos Alchurrón ha elaborado una lógica así sin verdad, que elabora un sistema, él lo que elaboró es un sistema lógico abstracto, independiente de la verdad, que se centra principalmente en la noción de consecuencia lógica. Esta era, bueno, la pregunta específicamente que le estaban a ustedes preguntando. O sea, lógica sin verdad es una de las tantas respuestas al dilema de Jorgensen, en donde en realidad la discusión que se da es cómo juega la lógica respecto a la aplicación de las normas. Si hay una lógica normativa, y si esa lógica normativa, o deóntica, o modal, utiliza los valores de verdad o falsedad. Bien, me esperan 2 segunditos, voy a buscar un poquito de agua, ya vengo. Bien, aquí he vuelto. Bien, vamos ahora a comenzar con lo que es la ética. Vamos a hacer, muy esquemáticamente, vamos a explicar, voy a hacer lo siguiente. Ahora traté de cambiar la ubicación del pizarrón. Voy a correr ahora a la computadora a ver si lo pueden ver bien. Bueno, me corro yo un poquitito de la escena y vamos analizando un poquito el tema de lo que es la ética. ¿Les parece? A ver si lo ubiqué bien. Veamos. Ahí se ve perfecto. Díganme cómo se ve el pizarrón. Ahí se ve perfecto, creo. ¿Ustedes ¿Se qué ve opinan? bien? ¿Ven bien? ¿Está bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Sí. Bueno, no me van a ver mucho ahora. Bien, les voy comentando. Estoy medio torcidita acá. Bien. Lo que les voy a explicar ahora es muy esquemáticamente lo que es el último capítulo del libro de Nino, que habla sobre la valoración moral del derecho. Él lo que hace es explicarnos cuáles son los diferentes niveles de lo que es la ética y qué es lo que cada uno de esos niveles analiza. O sea, de qué se ocupa cada uno de esos niveles. ¿Por qué es importante que ustedes tengan claro cuáles son estos diferentes niveles? Porque cuando nosotros hablamos de las tesis del iusnaturalismo, el tema que se plantea es que el iusnaturalismo, todos los iusnaturalistas, sostienen una tesis de metaética. Esa tesis de metaética es una tesis que sostiene que los valores son universales, son objetivos, y que pueden ser conocidos por la razón humana. Esta es una tesis de metaética determinada, o sea, clara, diríamos. Y ahora vamos a ubicar qué es la metaética y cuáles pueden ser otras tesis
¿Y a qué nos referimos cuando decimos que tenemos una posición metaética escéptica? Bien, entonces, los niveles de la ética son 3. Bien, los niveles del discurso ético son 3. La metaética, la ética normativa y la ética sociológica. Más que nada hoy nos vamos a, vamos a analizar un poquito más detenidamente lo que es la metaética. Sí vamos a explicar también qué es la ética normativa y la clasificación tradicional, pero no vamos a ahondar específicamente en cada una de las posiciones de ética normativa, porque además andamos medios complicaditos con lo que es el tiempo. Bien, entonces, tengan en cuenta que los niveles de la ética son 3. Metaética, ética normativa y ética sociológica. ¿Qué es lo que cada uno de estos niveles analiza? En el nivel de la metaética, lo que vamos a analizar es cuál es la estructura lógica de los juicios de valor, qué tipo de juicios son, si son juicios descriptivos, si son juicios expresivos, si son prescripciones, qué son. Vamos a analizar también en el nivel de la metaética cuál es el significado de los términos valorativos y también de los juicios valorativos. Y también vamos a analizar en el nivel de la metaética si es factible o no realizar un análisis científico o un análisis racional de lo que es los juicios de valor. Si es posible que podamos, si el hombre a través de alguna investigación de tipo racional o científica puede arribar a conclusiones similares respecto de los juicios de valor, si estos presentan objetividad o subjetividad, y si el hombre los puede conocer. Yo les voy a aclarar algo, bueno, después vamos a volver al tema de metaética. La ética normativa es otro de los niveles. En la ética normativa lo que nosotros realizamos es aquí formar juicios de valor, justificar los juicios de valor siempre que ello sea posible, porque de acuerdo a la posición de metaética que tengamos, vamos a poder justificarlos o no, pero sí siempre vamos a poder formular juicios de valor, aunque seamos escépticos a nivel de metaética. No vamos a poder justificarlo si somos escépticos a nivel de metaética, pero eso no quita que cualquier persona puede formular juicios de valor. Y también lo que vamos a hacer, además de formular, y si es posible justificar juicios de valor, vamos a aplicar esos juicios de valor a instituciones, a la realidad, para determinar si las determinadas instituciones resultan justas, o sea, realizar un análisis de tipo ético de diferentes instituciones. Por ejemplo, analizar el tema de lo que es la justificación de la pena, analizar, por ejemplo, el tema del aborto, analizar, diríamos, la mayor o menor autoridad que tenga el Estado. Esos son todos análisis que se realizan a nivel de la ética normativa. Son las discusiones realmente de tipo ya normativo sobre instituciones y temas específicos en la sociedad. Y en el último nivel, o sea, en el tercer nivel, tenemos la ética sociológica o también denominada descriptiva. Acá ni analizamos cuál es la estructura de los juicios de valor, ni formulamos juicios de valor. Lo que hacemos es describir, informar sobre cuáles son los juicios de valor predominantes en una determinada sociedad
en un determinado tiempo y espacio. Bien, hasta acá hemos entendido. ¿Sí? Hola. Sí, profe. Estoy muy de costado. Sí, Bien, sí, bueno. sí. Profe, hola, ¿qué tal? ¿La 3 la podrían Dígame. volver a explicar? La ética sociológica o descriptiva. Sí, porque estoy mientras escucho el audio tomando apunte. Sí. Gracias. Allí, en ese nivel, ni analizamos cuál es la estructura ni el significado de los juicios de valor de los términos éticos, ni formulamos ni justificamos juicios de valor. Lo que hacemos es simplemente describir o informar cuáles son los juicios de valor que predominan en una determinada sociedad en un determinado tiempo y espacio. ¿Sí? Bien, bueno. Entonces, ahora vayamos a la metaética. Bien. Es importante que ustedes no recuerden, sino simplemente para que tal vez les quede un poquito más claro. Vieron que yo insisto mucho en el nivel de la metaética sobre si es posible o no un conocimiento científico del tema de los valores. ¿Qué es lo que sucede? El conocimiento científico, para que sea un conocimiento científico, para que encuadre dentro de lo que es ciencia, tiene que tener determinadas características. El conocimiento científico, una de las características que tiene es que es general. Otra de las características es que es legal. Y otra de las características es que es comunicable. Bien, ¿qué significa que el conocimiento científico sea general? Significa que lo que analizan los científicos son generalidades, no individualidades. Lo que hacen es, les interesan los hechos, digamos, a granel. Por ejemplo, si queremos determinar cuáles son las características físicas de una determinada sociedad, lo que les interesa saber es si, por ejemplo, en Argentina predominan los habitantes de raza blanca o mestiza, cuál es más o menos la edad promedio dentro de los habitantes en Argentina. O sea, les interesan las generales, no les interesa saber si yo, su profesora, como decía mi ex marido, algunos dicen que eso era violencia, me decían 1,5 metros. No interesa si yo soy 1,5 metros, sino cuál es la estatura promedio de las mujeres en Argentina, no la mía en particular. Que todas ¿Le parece estamos que era igual, profe. violencia lo de 1,5 metros? Díganme. No, yo también mido lo mismo, así que está bárbaro. Yo mido 1,48, así que estamos prácticamente iguales. 1,57. Bueno, bueno. O sea que les interesan los hechos en general. Otra de las características que les dije es que el conocimiento científico es un conocimiento legal. A ver si los puedo mirar un poquitito, si me tiro un poquito así. A ver. Ven un chiquitito. Así me ven un poquitito, después los borro. Porque si no, esto de no verlos me pone loca, que no me vean. También es un conocimiento de tipo legal. Estoy medio rara puesta así. ¿Por qué? No porque enuncie leyes, sino porque se expresa a través de leyes generales. O sea, cómo da a conocer sus conclusiones a través de leyes que son descriptivas, que informan sobre el resultado de las investigaciones que han realizado. Y además es un conocimiento comunicable, esto quiere decir que es verificable. O sea, el conocimiento científico, para que realmente sea científico, no es un conocimiento que quede dentro de la persona que investigó, sino que tiene que ser difundido a la sociedad. Y esa difusión es no solamente para que la sociedad tenga conocimiento de esas investigaciones y las pueda aprovechar, las pueda usufructuar, sino también para que las pueda controlar. Y se verifica, obviamente, o sea, es un conocimiento que la sociedad puede verificar su verdad o falsedad. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a volver de nuevo para ver un poquito acá, ya sigo explicando. A ver, ¿lo puse bien otra vez con el pizarrón? ¿Está bien?
¿Lo ¿Se ven? ve? Sí, profe. Ahora sí, Sí, perfecto. sí. Bien, bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, lo que se discute a nivel de metaética es si el análisis que se realiza respecto a las características de los juicios de valor, a significado, a qué son en definitiva los valores, si realmente ese conocimiento que nosotros tenemos reúne las características de un conocimiento científico. Si realmente el objeto permite que nosotros realicemos conclusiones de tipo objetivo, que puedan ser verificados por la sociedad, que puedan, además, si la persona sigue las mismas pautas, llegar a las mismas conclusiones. Entonces, para aquellos que consideran que por las características de los juicios de valor no es posible este conocimiento científico y ni siquiera tampoco es posible a un análisis de tipo racional, un debate de tipo racional con argumentos sobre el tema de la valoración, entonces esas posiciones van a devenir a nivel de metaética en posiciones de tipo escéptico. Escéptico respecto a las características de lo que son los valores, pero no a que una persona escéptica respecto a la posibilidad de no poder realizar un debate general, un debate que sea controlable, que todos lleguemos a las mismas conclusiones, no significa que esa persona no pueda formular a nivel de la ética normativa juicios de valor y que los pueda defender y que pueda argumentar. Lo único que un escéptico a nivel de ética normativa no puede decir es que su juicio de valor sea mejor que el juicio de valor de otra persona. El que está en un nivel de escepticismo realiza un juicio de valor, lo puede defender, pero tiene que aceptar de repente el juicio de valor que otra persona con fundamentos realice. Eso es lo que sucede. El que no es escéptico no solamente puede formular juicios de valor, sino que los puede justificar y argumentar diciendo que ese juicio de valor es el verdadero. Eso es lo que no puede hacer un escéptico, pero sí puede formularlos y puede fundamentarlos y puede debatir. ¿Está claro? O sea, el escepticismo está dado Sí. respecto a si es posible o no una investigación científica sobre el tema de los valores o racional sobre el tema de los valores. El escéptico dice que no, el que no es escéptico dice que sí. Bien. Dentro de las posiciones de metaética tenemos dos grandes grupos. Bien. Por un lado, tenemos el naturalismo. Esperen. Las posiciones. Esperen. Ahí. Tenemos dos grandes grupos. Las posiciones descriptivistas o cognoscitivistas. Y el no descriptivismo o no descriptivistas o no cognoscitivas. Bien. Entonces, dentro de las posiciones de metaética, la clasificación más usual es posiciones descriptivistas o cognoscitivistas y posiciones
no descriptivistas o no cognoscitivistas. Dentro de las posiciones descriptivistas, tenemos el naturalismo o empirismo y el no naturalismo o no naturalismo o empirismo o no empirismo. La verdad estoy medio incómoda para escribir, disculpen. Bien, ¿qué es lo que sostienen todas las posiciones descriptivistas o cognoscitivistas respecto al tema de los juicios de moral y los términos éticos? Todas sostienen que los juicios de valor, todas, constituyen enunciados descriptivos de alguna clase de hechos. Tienen significado cognoscitivo, resultan susceptibles de verdad o falsedad y pueden ser justificados racionalmente. Pero disienten respecto a qué hechos se refieren los juicios morales y cómo se determina su verdad o falsedad. Entonces, las teorías descriptivistas, ya sea naturalismo o no naturalismo, todas coinciden en que los juicios de valor son enunciados descriptivos de alguna clase de hechos. Tienen significado cognoscitivo, son susceptibles de verdad o falsedad y pueden ser justificados racionalmente. Disienten respecto a qué hechos se refieren los juicios de moral y cómo se determina su verdad o falsedad. Bien. Teniendo en cuenta esto, las teorías descriptivistas, como ya les dije, se clasifican en dos: naturalismo o empirismo ético y no naturalismo o no empirismo ético. Cada una de ellas, a ver, esperen que voy a sacar un poquito y vuelvo a ponerla, así quedo más cómoda. Porque el problema es que estoy escribiendo cualquier cosa. Esperen. Bien. ¿Lo ven ahí? Ok. Les comento, para que no se pongan muy locos, porque está medio desordenado esto, que yo después les subo un Power al campus virtual, que es el resumen de lo que les estoy explicando. Así ustedes lo tienen bien explicado gráficamente. Esto que les estoy
escribiendo acá, está en el Power, así que no copien. Esto es más que nada para que entiendan. Yo después les subo el Power en donde esto está ordenado, diríamos, porque ahora queda no tan claro, ¿sí? Bien, entonces, dentro de las posiciones descriptivistas tenemos dos grupos, naturalismo y no naturalismo, también denominado empirismo y no empirismo. Bien, ¿en qué estas teorías sostienen y disienten? Cada una de ellas tiene a su vez una posición subjetivista y una posición objetivista. Bien, el naturalismo subjetivista sostiene que los juicios de valor son descriptivos de sentimientos, actitudes, conductas de individuos o de grupos. En cambio, el naturalismo ético objetivista afirma que los juicios de valor son descriptivos de determinados hechos de la realidad que tienen fuerza valorativa y que no constituyen conductas o sentimientos de individuos. Respecto al no naturalismo subjetivista, afirma que es la teoría del mandato divino. Afirma que es bueno, es justo, aquello ordenado por Dios. No es la posición de Santo Tomás, que él lo que dice es que Dios ordena las cosas porque intrínsecamente son buenas y justas. Y el no naturalismo objetivista lo que afirma es que los juicios de valor no pueden ser verificados uno puede acceder a ellos a través de lo que es la intuición, porque en realidad no describen hechos complejos, sino que describen hechos simples que uno debe captar a través de lo que es una intuición. ¿A qué me refiero? Al describir hechos simples es, por ejemplo, un hecho simple es un color amarillo. Un hecho simple es bueno, es bello. Entonces, uno no puede definir el color amarillo porque no tiene, nosotros podemos captar el color amarillo no a través de una definición de tipo verbal, sino a través de que a uno le vayan mostrando objetos de color amarillo para poder captar a qué me estoy refiriendo, poder captar el significado de lo que es amarillo. Lo mismo pasa con el tema del valor justicia, lo mismo pasa con el valor bondad. No es que anden por la calle cosas justas o cosas buenas, sino que yo lo que puedo hacer es para captar, para que la gente sepa cuál es el significado de lo que es un determinado valor, es mostrar cosas que sean buenas
mostrar cosas que sean bellas, mostrar cosas que sean justas, para que uno pueda proceder a captar a qué me estoy refiriendo, o sea, cuál es el significado de esos objetos. O sea, el tema es que los juicios de valor describen hechos, pero hechos que no son naturales. Por eso se llama no naturalismo o no empirismo. Bien, ahora pasemos a las teorías no descriptivistas o no cognoscitivas. Hasta ahora, para ir resumiendo y que se vayan ordenando, estamos dentro de la metaética. Vimos los dos grandes grupos que, por un lado, es el naturalismo, es el descriptivismo o cognoscitivismo, las teorías descriptivistas o cognoscitivistas, que se dividen a su vez en posiciones naturalistas o empiristas y posiciones no naturalistas o no empiristas, y por el otro lado vimos las teorías no descriptivistas que todavía no hemos analizado. Las teorías descriptivistas o cognoscitivistas todas sostienen que los juicios de valor describen algo. Obviamente, las posiciones naturalistas o cognoscitivistas dicen que describen hechos, conductas, objetos. En cambio, las teorías no naturalistas dicen que los juicios de valor tienen como objeto hechos que no son naturales. ¿Está claro? Bien. Todos opinan que son verificables, pero disienten en cómo yo puedo verificar la verdad o falsedad de esos juicios de valor. Para las teorías descriptivistas o cognoscitivistas, los juicios de valor son juicios descriptivos, porque informan sobre hechos y son susceptibles de verdad o falsedad. ¿Está claro? Bien. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a las teorías no descriptivistas o no cognoscitivas. Bien. Las teorías no descriptivistas o no cognoscitivas se dividen en posiciones emotivistas y posiciones prescriptivistas o prescriptivismo. ¿Qué es lo que sostienen todas las teorías no descriptivistas? Emotivismo ético, tanto como el prescriptivismo ético. Todas sostienen que los juicios de valor no son centralmente descriptivos de ciertos hechos, porque no tienen exclusivamente significado cognoscitivo. Por lo tanto, no pueden ser susceptibles de verdad o falsedad. Y no se formulan para transmitir información o para influir en la conducta de la gente. Para transmitir información, sino para influir en la conducta de la gente.
¿En qué difieren las conductas no descriptivistas entre ellas? En cuál es la estructura lógica de los juicios de valor. Concretamente, si bien las teorías no descriptivistas o cognoscitivas reconocen que existe un núcleo cognoscitivo dentro de los juicios de valor, su significado no se agota en el significado cognoscitivo. Y que en realidad, si bien para elaborar un juicio de valor es importante el tema de las creencias, la función de los juicios de valor no tiene como objetivo transmitir información, sino que el objetivo que persigue, la función que persiguen, es influir en la conducta de las personas. Y podemos influir de determinadas maneras según estemos dentro de una posición emotivismo ético o prescriptivismo. Para el emotivismo ético, Charles Stevenson afirma que el discurso moral tiene 3 rasgos distintivos. El primero de esos rasgos es que existen genuinos acuerdos y desacuerdos éticos, tanto sobre creencias como sobre actitudes. Chicos, todo esto está en el Power, ¿eh? Síganme, lo importante es que me sigan. Esto después lo tienen en el Power. Lo importante es que entiendan. Además, los términos morales tienen ciertos magnetismos, ya que apelan a la acción. Porque como ya les dije, su uso principal es para expresar actitudes y provocarlas en otras personas. O sea, el significado emotivo expresa la actitud y el significado descriptivo la creencia. Ahora les voy a explicar qué es esto de creencias y de actitudes y lo van a entender. Y tercero, el método empírico no es suficiente, ya que solo se pueden dar razones cuando hay un desacuerdo de creencias. Pero para favorecer la adopción de una u otra actitud, solo se pueden crear causas para influir en una determinada actitud. Para que entiendan, ¿qué es esto de creencias y de actitudes? Bien. Les voy a dar un ejemplo y van a entender a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, una creencia es el tema de si la pena de muerte disminuye o no la criminalidad respecto a la comisión de delitos de homicidio. Eso es una creencia en la cual, con estadísticas, tal vez podemos acreditar que es verdadero, que en aquellos países en donde se implementó la pena de muerte, esto trajo como consecuencia una disminución en la comisión de hechos de homicidio. Y la creencia, obviamente, la verificación de si es verdadera o falsa una determinada creencia, está dada simplemente por determinar su verdad o falsedad, cotejándola con la realidad, en este caso con las estadísticas. Pueden obviamente existir discrepancias, como bien dice Charles Stevenson, sobre creencias, porque algunos pueden sostener que depende cómo se haga una determinada estadística, pueden o no disminuir la criminalidad. Ahora bien, eso es una creencia sobre la pena de muerte.
analizar si la implementación disminuye o no la criminalidad. Independientemente de la creencia que uno tenga sobre la pena de muerte respecto a si disminuye o no la criminalidad, la actitud respecto a la pena de muerte puede diferir. También hay discrepancias respecto a las actitudes. Yo puedo coincidir con que es verdad que la pena de muerte disminuye la criminalidad, y sin embargo mi actitud respecto a la pena de muerte es contraria, porque considero que nadie puede disponer de la vida de otro ser vivo, o porque siempre está la posibilidad de haber cometido un error en el juzgamiento, o por lo que fuese. Y otra persona que coincide conmigo en que disminuye la criminalidad, la pena de muerte, esté a favor de la misma. Entonces tenemos un acuerdo de creencias y tenemos un desacuerdo en la actitud respecto a la pena de muerte. Sin embargo, también puedo discrepar en la creencia respecto a si disminuye o no la criminalidad y coincidir en estar a favor o estar en contra de la pena de muerte. ¿Qué es lo que dicen los emotivistas? Que obviamente los juicios de valor obviamente tienen un aspecto que está relacionado con las creencias, con los hechos, que son susceptibles de verdad o falsedad. Pero que esto no es lo central en los juicios de valor. Lo central en el juicio de valor es generar actitudes o expresar actitudes. Y nosotros, sobre el generar una determinada conducta o expresar un determinado sentimiento, como lo es el emotivismo ético, hace que solamente para generar una actitud respecto a una determinada conducta, lo único que uno puede hacer es generar causas para que la persona actúe de una determinada manera. Y los juicios de valor lo que hacen es expresar actitudes o emociones con el fin de generar en otras personas las mismas actitudes. Esto es lo central para el emotivismo ético de los juicios de valor. Vuelvo a repetirles qué es lo que afirma Stevenson, espero que con el ejemplo tal vez lo hayan entendido. Existen genuinos acuerdos y desacuerdos éticos, tanto de creencias como de actitudes. Los términos morales tienen cierto magnetismo, ya que apelan a la acción porque su uso principal no es para informar acerca de hechos, sino para expresar actitudes y provocarlas en otros. Y el significado emotivo expresa la actitud, en cambio el significado descriptivo representa la creencia. El método empírico no es suficiente, ya que solo se pueden dar razones cuando hay desacuerdo de creencias, pero a favor de la adopción de una u otra actitud, solo se pueden crear causas para influir en tal actitud. En cambio, o sea, para el emotivismo ético, los juicios de valor tienen la estructura de un juicio emotivo. En cambio, para la otra posición, que es el prescriptivismo, los juicios de valor tienen una estructura lógica que responde a las prescripciones. Según Hart, los juicios de valor son prescripciones. Es decir, que de los juicios de valor se pueden deducir imperativos.
pero no son equivalentes a las prescripciones. Ya que de los juicios de valor y no de los imperativos podemos dar razones que se encuentren apoyadas en datos fácticos. Y los juicios de valor resultan susceptibles de ser universalizables. Característica esta relevante y uno de los rasgos que determina la racionalidad de los juicios de valor. A su vez, Nino señala otras posiciones que no encuadran estrictamente ni en las teorías descriptivistas y tampoco en las teorías no descriptivistas. Simplemente las voy a mencionar, pero no las vamos a analizar. Uy, qué tarde que se hizo. Bien. Las otras posiciones a las que hace referencia Nino en valoración moral del derecho, él afirma que se encuentran más cerca del descriptivismo, entre ellas señala al objeto de la moralidad y al punto de vista moral, Nino, como otras posiciones, y dice que esas posiciones están más cerca del descriptivismo, pero se diferencian de las posiciones descriptivistas o cognoscitivas, es que no identifican el significado de los términos sécticos con ciertas propiedades específicas, como sí lo hace el descriptivismo. Y los hechos que verifican los enunciados valorativos son hechos empíricos complejos que uno los puede analizar a través de determinadas escalas valorativas. Para finalizar, y después quédense tranquilos porque les voy a subir el Power. Lucía, discúlpame, respecto del Power, ¿lo tenés vos? Como para subirlo, o paso. ¿El mismo del cuatrimestre pasado? Sí, el de valoración moral del derecho. A ver, ahí me fijo a ver si lo puedo hacer disponible ya en el campus. Ah, bárbaro. Genial. Bueno, esperen que ya vuelvo a poner esto acá, así ya nos vamos despidiendo y me van viendo la carita. Y de paso hacemos un resumen. Lo que quedó sin explicar, pero no hay problema porque eso después igual lo van a ir viendo, son las diferentes posiciones predominantes en lo que es la ética normativa. Dentro de la ética normativa hay dos grandes, la clasificación tradicional, las distintas posiciones de ética normativa. Recuerden que la ética normativa es el nivel en el cual lo que hacemos es formular y si es posible justificar los juicios de valor y también aplicar los mismos a situaciones específicas de lo que es la sociedad, en lo que es la ética de tipo ya normativo. Y las dos grandes clasificaciones es posiciones teleológicas y posiciones deontológicas. En las posiciones teleológicas predomina lo bueno sobre lo moralmente correcto. O sea, es más importante que la posición logre como objetivo la felicidad, incrementar la felicidad de la persona, o sea, tiene más en cuenta las consecuencias del acto, más que sobre la corrección del acto. En cambio, las posiciones deontológicas centran, diríamos, el tema de su posición en la corrección del acto por sobre las consecuencias. Lo que prima es que el acto sea correcto, independientemente que las consecuencias puedan llegar a ser desfavorables para la persona. Por ejemplo, yo siempre cuento un ejemplo respecto a, no sé, te enterás que tu mejor amiga, su pareja, su marido, la engaña. Entonces, empezás a pensar, bueno, a ver, ¿qué sería lo mejor que puedo hacer?
contarle, y yo sé que si le cuento, eso va a generar una crisis en ella, se va a deprimir, se va a sentir muy mal, o me cayó la boca, no le digo nada y con esto no la hago sufrir. Una posición teleológica, si yo conozco a mi amiga y sé que si le cuento esto le va a hacer muy mal y se va a sentir muy mal, en una posición teleológica no le contaré. En una posición deontológica le contaré, porque lo correcto es contarle qué es lo que está pasando y qué es lo que pasa, independientemente que eso la pueda asumir en una crisis a mi amiga. Esto es, diríamos, la distinción entre posiciones teleológicas y posiciones deontológicas. Es en donde radica el tema de la relación de lo que es el valor de la felicidad y de la bondad, si es intrínseco, si es extrínseco al acto que se realiza. Dentro de las posiciones teleológicas clásicas podemos citar, por un lado, a Santo Tomás, que lo que hace es cristianizar lo que es la posición de justicia de Aristóteles, o sea, sigue a Aristóteles, en realidad lo que hace es cristianizarla, y otra de las posiciones teleológicas es el utilitarismo. Yo estoy hablando ya de posiciones de ética normativa. Y dentro de las posiciones deontológicas se destaca obviamente lo que es la posición de Kant, y por otro lado la posición originaria de Rawls, que son dos posiciones de tipo deontológicos. En el Power ustedes van a tener un pequeño resumen también de lo que cada una de estas posiciones analiza, como para que más o menos tengan resumido. ¿Por qué es importante lo que les expliqué? Porque en esta unidad nosotros vamos a ver el tema del bionaturalismo y las tesis del bionaturalismo. Y vamos a discutir muchísimo sobre posiciones de metaética. Entonces, es necesario que ustedes, cuando lean, cuando analicen las diferentes posiciones, ubiquen y sepan de qué estamos hablando. Esto es importante. Recuerden que dentro de las posiciones de metaética, lo que discutimos o lo que analizamos es la estructura lógica de los juicios de valor, el significado de los mismos y de los términos éticos, y sobre si es o no es posible un análisis científico o racional de lo que es la ética. Para aquellos que consideran que no es posible un análisis científico o racional, van a tener una posición de tipo escéptico respecto a lo que es el debate o el análisis o la investigación sobre la ética. Pero esto no quita que tener una posición de tipo escéptico no impide que a nivel de la ética normativa, en donde lo que hacemos ya es formular juicios de valor, podamos hacerlo perfectamente. O sea, una persona que es escéptica éticamente no es una persona amoral, o sea, sin moral. Ni tampoco, o sea, es una persona que perfectamente puede discutir y debatir y formular juicios de valor en el nivel de la ética normativa. Y el hecho que obviamente estemos analizando esto se basa en que una de las tesis de bionaturalismo es una tesis de filosofía ética que sostiene una determinada posición de metaética. Y si ustedes no saben lo que es la metaética, no la van a entender, simplemente por eso. Lucía, ¿lo pudiste encontrar? ¿El Power? Sí, sí, ya lo hice disponible en el aula virtual y ya lo compartí por el grupo Bien. de WhatsApp, tanto en formato PowerPoint como Chicos, PDF para los que no puedan abrir PowerPoint. bárbaro. Bueno, chicos, ahí ya lo que les expliqué lo tienen mucho más clarito en lo que es el Power. Así que yo lo que les diría es que traten de leerlo para no olvidarse de lo que vimos en clase, así lo terminan de fijar bien. Bueno, chicos, nosotros nos vemos creo que la semana que viene. Y estamos viendo, Lucía, tenemos un pequeño problema, que tal vez vos nos ayudes. Estamos Me estoy enterando en investigando. vivo. No, sí, ¿sabes cuál es el problema?
que me Sí. están diciendo que el día 8 de octubre, viernes, aparentemente es feriado. Y nosotros habíamos previsto el trabajo integrador Integrador. evaluativo, el Sí, viernes recuerdo, 8. pero, Sí, pero alguien no me había dicho que después se había pasado la fecha. no, para el no. lunes. Estuve hablando con Claudina Brunesu hoy porque tenemos la duda. Bien. Seguro el feriado del 12 de octubre se pasa para el 11 de octubre, pero aparentemente se está hablando de un feriado que no sé qué es, que el año pasado se suspendió por el tema de la pandemia, que sería del 8. Si me podés chequear eso, porque estamos con la duda, porque si no vamos a tener que pasar el trabajo evaluativo para el otro viernes, el 15 de octubre. Bien, Así que ¿quiere que estamos chequee? en esa situación. ¿Quiere que chequee Va a ahora ser, ya o en- presencial. Eso sí está ratificado y va a ser en horario de clase. Bien, a ver. Eso ya me autorizaron. 2021. A ver. Profe, ¿qué, Sí, será presencial entonces? Sí, sí. Y Sí, los eso que sí. no puedan asistir, No sabemos si es el 8 o el 15. y en caso de que haya una distancia de por medio, ¿cómo hay que avisar? Que alguien no pueda asistir de manera presencial, los que Sí, no porque puedan no- asistir de manera presencial y quieran hacer el trabajo evaluativo, nos avisan y implementamos otro medio. ¿Mm? Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Perdón, una Gracias. consulta. En caso de que se pase Sí. para el viernes 15, también está el recuperatorio de político. ¿Se puede tener el mismo no, día lo dos que pasa es que parciales? no es un parcial este. Ah, bien, claro, es trabajo práctico integrador, tiene razón. Sí, sí. Y tampoco es obligatorio. Lo que pasa es que si lo hacen y lo hacen bien, esto hace que en el coloquio final esta parte no se los evalúe, que las tenga por aprobada. Claro. ¿Me entiendes? Y Lucía, yo te había escrito al WhatsApp y te había comentado esto del 8. Es un feriado administrativo, así me aparece a mí. No sé bien por sí, acabo qué de es, chequear. pero yo te había consultado por eso porque también me pareció raro. A mí me parece como que ese día es feriado y el lunes siguiente también. Entonces, Sí, me lo que pasa hacía es la que duda me habían también. dicho Seguro que es sí. feriado. Eso es seguro. El problema es el 8, porque estoy hablando con la doctora Valle y me dice, mirá, yo estuve averiguando tribunales y trabajamos, me dice. Inclusive hay hasta audiencias fijadas. Yo trabajo Pero en un bueno, jardín municipal y también tenemos clases normales, por eso me claro, parece raro. por eso. Así que bueno, vamos a tratar de chequear esto a la brevedad, no ir más allá de mañana para ya confirmar. No, igual estaba en Google y dice que sí, que aparece como un feriado con fines turísticos. ¿Qué clase? Es feriado con fines turísticos. Bien, bueno. Después vemos bien si lo pasamos para el 15 o para el 7. Igual lo Después- vamos a analizar bien mañana y vemos, chicos. Bueno, Bien. Hay un par de nos preguntas vemos en la el chat. semana que viene. ¿Cómo? Hay un par de preguntas en el chat. Primero, respecto a ver si es oral o escrito el trabajo integrador, tanto calculo que para los que rinden Es presencialmente escrito. como para los que no, Es escrito. y para los que no rinden presencialmente, en Y caso de también se distancia. va a ser escrito de alguna otra manera. Bien. Y preguntan a ver si mañana van a tener clases con Gambini. No. Tengo entendido que ya las clases son a través de audios que sube la doctora Valle, ¿no? Lucía. Sí, exacto. Y Bien, después bien. el horario de clase se refiere a esta hora, sí, a las 8:15, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Bueno. Bueno, ¿alguna Bueno. otra duda, chicos? No, está bien por ahora. Bueno. Gracias. Bien, bueno chicos, nos vemos. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego, buenas Hasta luego.